nombre es Julio Lanternier, soy médico neurólogo de la ciudad de Pergamino. Ejerzo mi especialidad en la Clínica Pergamino de la ciudad y en el Hospital San José, un hospital regional. Pertenezco a la Asociación Médica de Pergamino, actualmente soy el presidente de dicha entidad, que integra la 6ª circunscripción de FEMED. Uno de los temas que más nos consultan o que más preocupan hoy en día es el ACV, el infarto cerebral, el ACV isquémico fundamentalmente, que tiene una elevada causa de discapacidad, ¿sí? Así como de mortalidad por la cantidad de pacientes que hay. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay dos tipos de ACV, uno isquémico y otro hemorrágico. El isquémico es cuando se tapa una arteria en el cerebro y genera un área de isquemia o muerte celular, donde esa arteria o ese vaso iba a llevar su oxigenación o su irrigación. Y la otra es más dramática, es más elevada mortalidad y obviamente discapacidad, es el ACV hemorrágico, el accidente cerebrovascular hemorrágico, que es la ruptura en un momento determinado de una arteria del cerebro. Los síntomas a tener en cuenta en estos casos, y es muy importante porque se generan de un momento a otro, es la debilidad en todo un hemicuerpo, la debilidad en brazo y pierna del mismo lado y la cara, o la sensación de adormecimiento todo del mismo lado, ¿sí? De un hemicuerpo. Después tenés dificultad para hablar, dificultad para expresarte y poder comprender, la visión doble, ¿sí? Es una característica también muchas veces de un infarto cerebral, y otras veces puede ser una inestabilidad en la marcha brusca o un vértigo brusco. Si bien es muy común el vértigo, pero el vértigo con una característica determinada puede ser generado producto de una ACV, un infarto cerebral. En estos casos es muy importante quien sufre el síntoma avisar en forma inmediata, y quien está al lado de esa persona que está con el síntoma, sí tener en cuenta de no tomar ninguna medida inmediata por su cuenta, sino llamar a un sistema de emergencia o concurrir a una entidad, a un establecimiento. ¿Y por qué? Porque muchas veces le toman la presión en el lugar y como era hipertenso tomaba algo para la presión, le suelen dar la pastilla, en este caso para la presión, y eso baja mucho la presión de golpe. Y ese cerebro necesita mantener una presión arterial determinada para que el infarto en los primeros momentos no extienda su área y eso genere mayor discapacidad a futuro. Por eso, lo más importante de todo, quien lo padece o quien acompaña a quien lo padece, acudir de forma inmediata a un establecimiento para recibir las primeras atenciones, porque los primeros minutos son fundamentales y van a tener que ver con la capacidad de recuperación posterior de esta patología. Lo más importante es tener en cuenta la hipertensión arterial, ¿sí? El control de los factores de riesgo vasculares es lo más importante en estos casos. La presión arterial, la glucemia elevada en el caso de los diabéticos, el colesterol elevado, el estrés, el tabaquismo, el alcohol en exceso, el sedentarismo, la obesidad, son todas causas que pueden predisponer a un infarto cerebral, pero la que más sobresale de todas es la hipertensión arterial. Eso es muy importante tener en cuenta porque es una patología que en su mayor medida se puede prevenir si uno tiene una vida sana, hace una actividad física regular y controla fundamentalmente los factores de riesgo vasculares. Generalmente esta patología se da a partir de los 65 años con más frecuencia, pero también se ve mucho en pacientes jóvenes. El tema de las adicciones es muy importante tenerlo en cuenta. En este caso también el tabaquismo, el sedentarismo. Son todas causas que se pueden prevenir. Hay otras que es muy difícil de prevenir y son innatas del paciente producto de algún factor de riesgo hereditario que tenga, como puede ser un trastorno de la coagulación de la sangre, que eso se evalúa con controles periódicos, ¿no? Pero hay pacientes que pueden tener alguna patología previa y eso predisponga al ACV y en este caso es desconocido. Pero fundamentalmente controlando los factores de riesgo vasculares ya a partir de los 45 o 50 años, eso es fundamental tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta en esta patología que hay eventos transitorios. Un accidente isquémico transitorio es una arteria que se tapa
y después se destapa. Dice, bueno, bárbaro, no le dan importancia. Esto es tan grave como un infarto instalado, un ACV instalado. ¿Y por qué? Porque significa que algo está pasando que generó esta situación, algo transitorio, que el paciente recuperó su foco neurológico o su síntoma que se le había generado, revirtió en las primeras 24 horas, bárbaro. Cuando vos tenés un infarto instalado, ahí empieza una rehabilitación. Por eso hablamos de que los primeros minutos son fundamentales. Cuidar el cerebro y no tomar ninguna medida determinada. Hoy en día en neurología hay una subespecialidad que está dada, en este caso por la patología vascular, y hay grandes centros, y muchos centros en la provincia, que inician un tratamiento agresivo inicial en unidades determinadas, como para disolver este trombo que ha tapado la arteria y permitir que el paciente tenga un menor daño neurológico. Por eso asistir a una entidad en forma inmediata, eso es lo más importante. Y después, la rehabilitación. La rehabilitación en forma temprana, una vez que el paciente está estabilizado, es fundamental. Y la rehabilitación se hace con kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, porque el impacto es muy grande, y esto todo dependiendo del grado de discapacidad que tuvo el paciente.